Buenos días, soy Javier Ruiz. El día de hoy vamos a festejar a los papás en la iglesia Templo Emanuel. Te invitamos a que tú vengas a festejarnos junto con nosotros. Nos vemos en un ratito. Hasta luego. Cantaré de tu nombre, oh Señor. ¿Vamos a ir? Bueno, lo vamos a estar leyendo. Yo lo voy a leer, hermano. Usted me sigue con su vista, amén. Dice la palabra de nuestro Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzando a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Ven, puedes tomar asiento. Cierra tus ojos ahí, vamos a darle gracias al Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza y todo el honor. Señor, es tiempo de predicar la palabra, es tiempo de orar, es tiempo de ponerla en tus manos, sabiendo que tú eres el Rey de gloria. Señor, tú eres aquel, Señor, que habla de acuerdo a nuestras necesidades. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes y que nos dirijas en este hermoso tiempo. Que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestras vidas de una manera especial. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor, porque tú eres digno de recibirlo. Echa fuera toda cosa negativa que quiere estorbar, y quita todo aquello, Señor, que no nos deje escuchar con atención tu palabra, Señor. Y no permitas que solo seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hombres y mujeres, Señor, que vivamos tu palabra, que hagamos las escrituras en nuestra vida, Señor, y en cualquier lugar que nosotros, Señor, nos encontremos, demos testimonio de que somos tus hijos. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y su pueblo dice: amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Puedes sentarte, amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien parado? ¿Verdad? Vamos a gozarnos en la palabra del Señor, hermano. Déjenme poner mi tiempo, ¿verdad? Para que no me vaya a pasar. Vamos a hablar sobre esta parábola, hermano, que es una serie de parábolas que Jesús le da a los fariseos, ¿verdad? Jesús estaba hablando, hermano, ¿verdad?, con los publicanos, con los pecadores, porque ellos se acercaban a Jesús. Y a los fariseos, hermano, y a los escribas, que era digamos, personas, ¿verdad?, que tenían la religión de los judíos, ¿verdad?, en alta estima. Y ellos, hermanos, sabían que no era lícito, que no les agradaba el convivir con los pecadores, que no les agradaba mucho menos, hermano, convivir. Es más, puedo decir que
odiaban de una cierta manera, hermano, a los publicanos también. ¿Por qué? Porque el publicano era la persona que cobraba los impuestos, hermano, de ellos mismos, ¿verdad? De los judíos, y lo llevaba ante los romanos. Y estos personajes no eran bien vistos ante los judíos. En ese entonces los fariseos y los escribas eran la realeza de la religión judía. Y digamos que ellos tenían todo el control, ¿verdad? Se dedicaban al templo y a todo. Pero no era visto, hermano, de una manera correcta que los publicanos o los pecadores pudieran convivir con ellos, porque ellos se sentían los más espirituales, ellos se sentían los que tenían en su mano, hermano, las cosas de Dios, ¿verdad?, para darlas al pueblo, y no querían que nadie más se acercara a ellos. Y Jesús, hermano, cuando se da cuenta, ¿verdad?, y lo vemos en el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 15, de cómo Jesús hablaba con ellos, se acercaba ante ellos, hermano, y los fariseos y los escribas comenzaron ¿a qué? A murmurar. Empezaron a hablar, hermano, de lo que Jesús estaba realizando, ¿verdad? Y que Él platicara, dice, con los pecadores y que a Él lo recibiera, ¿verdad? Entonces Él le refirió esta parábola diciendo, y la primera parábola que Jesús le da, ¿verdad?, es la parábola ¿de qué? De la oveja perdida. Después le habla de la moneda perdida. Y por último, hermano, da esta parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero las tres parábolas, hermano, le da una gran enseñanza a la situación que los fariseos, ¿verdad?, y los escribas estaban viviendo, que era empezar a murmurar en contra de Jesús y de lo que Jesús estaba haciendo. Y sin lugar a dudas, cuando nosotros hablamos de la parábola del hijo pródigo, hermano, nos damos cuenta que el propósito de esta parábola es que ilustra el amor y la preocupación de Dios por los pecadores. ¿Sí? Ese es el objetivo de esta parábola, hermano. Como un buen padre, realmente el amor de Dios, ¿verdad?, está sobre nosotros. Y como un buen padre también, hermano, ¿verdad?, de toda la humanidad, el Señor tiene cuidado de ellos. Y el amor es tan grande de Dios que tiene cuidado de todos los pecadores también, ¿verdad? Que Él anhela que se conviertan a Él, que Él desea que su corazón venga ante su presencia, hermano. Y sin lugar a dudas el Señor habla de esta parábola del hijo pródigo porque Él quiere darle a entender, ¿verdad?, principalmente a los fariseos y a los escribas, lo que Dios puede hacer, hermano, con todo lo que a Él le pertenece. Y hay tres personajes que son importantes dentro de esta parábola, y uno de ellos es el hijo menor. El otro es el hijo mayor, y por último estaremos viendo al padre. Son los tres personajes importantes de esta parábola, hermano, que nosotros tenemos que discernir, ¿verdad?, a qué o a quiénes se está refiriendo con ellos. Y el hijo menor, hermano, realmente, ¿verdad?, está ilustrando o está refiriéndose a todos los publicanos y pecadores, ¿verdad? Esto corresponde al hijo pródigo, al hijo menor. Y en la parábola el Señor empieza a explicar y le dice, hay un hijo que le pidió a su padre la herencia, ¿verdad? Se podía hacer, hermano. Nosotros sabemos que para que una herencia sea entregada, primero debe morir el padre. Pero en la época que Jesús está hablando, hermano, era lícito que un hijo pudiera acercarse al papá y decirle, padre, quiero que me des la parte que a mí me corresponde de la herencia. Al hijo menor, hermano, en este caso le correspondía 1/3 de la herencia. ¿Ok? Acuérdense que tenía peso importante el hijo primogénito, el mayor. Y al hijo menor, hermano, le correspondía que se le diera solamente 1/3 de toda la herencia. Al hijo mayor tenía el derecho que se le dieran 2/3. O sea que era el doble prácticamente, ¿verdad?, de lo que recibiría el hijo menor. Y el padre conviene y dice, está bien, te lo voy a dar, ¿verdad? Y dice la Biblia que así pasó, hermano. Él le dio, ¿verdad?, su herencia, todo lo que a él le correspondía. Y en el versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo de una manera ¿qué? Perdida. Este joven, hermano, tal vez como a muchos de nosotros nos pasa, ¿verdad? A los que tenemos hijos hoy en día del Padre, sabemos que nuestros hijos a veces
miran hacia otros lugares y todo lo que está en casa, las reglas, las cosas que papá les pone a su alrededor, como que no son tan apetecibles, ¿verdad? No les agrada. Miran otro lugar, hermano, y los pastos que miran en casa a veces no son tan verdes como los que miran, ¿verdad? Lejos. Y ellos dicen, ay, ¿cuántos de nosotros no pasamos por ahí? Me gustaría haber vivido en la casa de alguien más, ¿sí o no? Me gustaría, ay, ¿por qué mis padres son así? Me gustaría haber tenido los padres de otras personas, ¿sí o no? Porque así el hijo a veces mira de esa manera cuando está en casa. Pero no es lo mejor. Y por eso este hijo menor, hermano, sin lugar a dudas había visto y había dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero tal vez tener las reglas que están en casa. Mi padre a lo mejor me tiene de esta forma, mi padre me reprime de estas áreas. Ya no quiero vivir de esa forma. ¿Sabes qué? Quiero irme de este lugar. Y el hijo menor pensó eso: voy a vivir mejor, voy a vivir libre, voy a hacer lo que a mí me plazca. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que queremos, verdad? Los que estamos más grandecitos a lo mejor también lo dijimos en su tiempo. Ya no quiero estar con mi padre, las reglas son de aquí. Quiero hacer lo que a mí me plazca, quiero irme de casa. Y puede ser común entre los adolescentes y los jóvenes. Pero hermanos, según la parábola del hijo pródigo, no le fue nada bien. El hijo menor pone en manifiesto su naturaleza rebelde y el deseo de independizarse de su padre, ¿verdad? Y este hombre se va, hermano, y comienza a gastar todo lo que tiene, dice la Biblia, ¿verdad? Verso 14. Y cuando todo lo hubo gastado o malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a ¿qué? A faltarle. Se gastó todo el dinero, hermano, toda su herencia, ¿verdad? Todo lo que el padre le había dado, hermano. Y realmente, hermano, llegó el momento que hubo escasez en la provincia que él se fue. Y ahora comenzó a faltarle el dinero. Se dio cuenta que el dinero, hermano, ¿verdad? No es todo en la vida. Se dio cuenta que el dinero, hermano, no suple muchas necesidades que muchas veces el hombre pueda tener. Pero él quería irse y vivir a su manera. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, como cristianos a veces cometemos el mismo error? Santo eres, Señor. Nos gusta independizarnos del Padre. Y no estoy hablando del Padre terrenal, del Padre de padres, de nuestro Dios. Porque el Padre, hermano, tipifica a Dios. Así como el hijo menor, hermano, ilustra a los pecadores, ¿verdad? Y a los publicanos, así el Padre, hermano, es Dios en esta parábola. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, ya no queremos vivir con el Padre? Santo eres, Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermano, las cosas que Dios nos manda hacer ya son pesadez en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros a veces a solas nos decimos, ya no quiero vivir conforme a las reglas del Evangelio? ¿Cuántos de nosotros creemos que las personas muchas veces son más felices sin estar cerca de papá? Santo eres, Señor. Cristo vive. Y eso es algo que debemos cuidar. Eso es algo, hermano, que debemos tener cuidado, porque el hijo menor fue lo que realizó en su vida. Ya no quiso estar con el Padre, ya no quiso estar con Él. Él dijo, voy a hacer lo que a mí me plazca, ¿verdad? Voy a tratar de vivir a mi manera, hablando de una vida egoísta, quitando todo, hermano, lo que se interponga en el camino. Yo voy a vivir una vida egocéntrica totalmente. Y yo les he dicho mucho, ¿verdad? Nosotros como iglesia, hermano, que cuando venimos a los pies de Jesús, cuando venimos a los pies de Jesucristo, nosotros ya no podemos ser egocéntricos, ¿verdad? Sino nosotros, hermano, debe caracterizarnos vivir una vida cristocéntrica. Amén. El Hijo de Dios, hermano, tiene que vivir con Cristo en su vida y en su corazón. Y cuando hemos hecho nuestra vida para el Señor, la hemos dado para Jesucristo, hermano, ahora debemos de vivir para la gloria y honra de Él. Santo. Pero muchas veces estamos como el hijo menor. Ya no queremos vivir con el Padre. Ya no queremos vivir de acuerdo al Padre. Y hermanos, lo que le pasa al hijo menor es lo que nos pasa a nosotros también. ¿Sí? Ya no vivimos de una manera correcta.
Vamos viviendo de tal forma con egoísmo, hermano, lastimando a los que están a nuestro alrededor, diciendo, no me importa lo que pase a mi alrededor, yo voy a vivir mi vida. Y así, hermano, traemos, ¿verdad?, tanto egoísmo a nuestro corazón. Empezamos a vanagloriarnos, empezamos a crear un orgullo, empezamos nosotros, hermano, a desencadenar cosas terribles en el corazón del Hijo de Dios. Santo eres. Y lo que creemos, hermano, como libertad, comienza a convertirse en libertinaje ante los ojos del Señor. Lo alabamos, Señor, y lo bendecimos. ¿Sí me explico o no? Sí, amén. Lo que el hijo menor creía, hermano, ¿verdad? Como vivir una vida libre, a gusto, ¿verdad? Yo solo voy a hacer lo que a mí me plazca. Creyendo que él tenía libertad, se dio cuenta que ahora estaba atado, viviendo una vida que no era agradable delante de Dios. Y no hay de dos aguas, hermano. O vivimos para Dios o vivimos para el diablo. Así es. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Gloria a No hay Dios. términos medios, ¿eh? No pensemos que, sí, aquí me la llevo, tranquilo, creo en Dios y no hay bronca. Hermanos, seamos totalmente honestos con lo que estamos viviendo. El hijo menor eso representa. Pero hubo esperanza en su corazón, hermano. Realmente en el joven ¿verdad? Cuando se dio cuenta de todo lo que estaba viviendo, ¿verdad? Dice la Biblia que él volvió en sí. Y esto habla, hermano, como les decía al inicio, ¿verdad? El hijo cuando miraba los pastos enfrente se daba cuenta que eran más verdes y los de casa le parecían todos opacos, hermano. Pero dice la Biblia en el verso 17, hermano, ¿qué pasa? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Volvió en sí. O sea que realmente estaba viviendo una vida que parecía vida, pero no era vida. Que parecía perfecta, pero no lo era. Estaba viviendo algo que decía, esto es libertad, y se dio cuenta que no era así. Porque, hermanos, no nos podemos engañar, aunque el enemigo te diga cosas, nosotros sabemos que solamente en Cristo hay vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? No sabemos, hermanos, realmente entendemos que solo en Jesucristo realmente podemos ser felices. Y eso es algo, hermano, que este joven experimentó, tristemente por las malas, ¿verdad? Y dice que volviendo en sí, cuando se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Cuando el joven tocó fondo, hermano, cuando realmente este joven, hermano, vivió tan oscuro en su pecado, allí en esa posilga, ¿verdad? Allí, hermano, en medio de los cerdos, ¿verdad? Trabajando con ellos, fuera de toda relación con el Padre, hermano, ahora él se da cuenta y dice, volvió en sí. Debemos de notar, hermano, que siempre el recuerdo, ¿verdad?, de su padre estuvo en el corazón del hijo. Y yo creo que así nos pasa. Cuando hemos evangelizado, cuando hemos hablado con personas allá afuera, hermano, personas en alcoholismo, personas en drogas, personas en cualquier tipo de pecado que estén viviendo, usted habla con ellas. Y algunos les empiezan a decir, sí, yo iba a la iglesia hace muchos años. ¿A cuánto les ha pasado así? ¿Verdad? Nos sucede. Sin lugar a dudas creemos, no, este nunca ha conocido de Cristo, y le hablamos del Señor, hablamos con Él, creamos una relación y empezamos a hablar, y resulta, hermano, me ha pasado que algunos de ellos hasta eran pastores. Ahora los vemos sumergidos en alcohol, los vemos sumergidos en drogas, y cuando estamos hablando, hermano, dicen, sí, yo era pastor de una congregación. Wow, digo, ¿cómo puede suceder eso? Otros, sí, yo iba de niño a la iglesia, me llevaban a la iglesia. Otros, sí, yo me congregué también allá, ya adulto, hermano. Pero sucede. ¿Por qué? Porque mire, este joven menor ya no quiso tener una relación con el Padre. Y ese es el peor error que nosotros podemos tomar en una decisión. Hermano, no hay nada mejor que Cristo para nuestras vidas. No hay nada mejor. Porque sabemos lo que nos espera.
Sabemos, hermano, que alejados de Jesús nosotros no podemos hacer nada. Y nosotros debemos de tener cuidado, amén. Ya no estemos fuera de toda relación con el Padre. Hay que volver al Padre. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar su presencia. Hay que humillarnos delante de la presencia del Señor, amén. No, en ningún lugar seremos felices, hermano, excepto en la casa del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Y es por eso, hermano, que debemos nosotros tomar cuenta, ¿verdad? Gracias. Y debemos de entender, hermano, que no hay mejor lugar que el Padre. Y eso lo experimentó el hijo menor. Bendito Dios. Si tú y yo estamos viviendo como el hijo menor, hay que volver al Padre, amén. Gracias. Ya no vivas como el hijo menor. Porque este hijo menor, hermano, tuvo la oportunidad, pero nosotros no lo sabemos. Hoy es el tiempo, amén. El arrepentimiento que el joven experimentó, hermano, lo dice en el verso 18. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies. Hermanos, el arrepentimiento primero en el joven es un rechazo al pecado. Se los voy a repetir otra vez. El arrepentimiento es un rechazo al pecado. Hasta que este joven, ¿cómo se acercó al Padre? Padre, he pecado contra quién? Y contra ti. En la ley, hermano, estaba estipulado que un hijo, si fuera rebelde como este, podía ser llevado a los ancianos de Israel, ¿verdad? Había una mesa directiva, digámoslo de este punto de vista, un consejo, y el hijo que fuera rebelde, ahorita tuviera mucho trabajo, ¿verdad? Ese consejo, ¿verdad? Estuviera lleno las filas. Hoy en día, hermanos, en ese tiempo podían ser llevados. ¿Eres rebelde? Ok, te voy a llevar con los ancianos. Y los ancianos determinarían lo que a él le pasaría. Y eran castigos ejemplares, hermano. Cosas tremendas, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos cómo era la ley, ¿verdad? O sea, era tremenda. Entonces, eso era ejemplar. Pero el padre, hermano, lo dejó ir, no hubo ningún problema. Le dio la libertad que él quería. Pero el hijo lo primero que hace es: Padre, he pecado. Es reconocer nuestros errores. Es reconocer lo que estamos haciendo mal. Es reconocer que nos hemos apartado de Dios, hermano. Y realmente, hermano, un reconocimiento de que la ofensa ha sido cometida contra Dios. Primeramente. Además es un cambio, dice, en el corazón, que se manifiesta en una modificación de la conducta. O sea, tu manera de vivir será diferente. Eso es arrepentimiento, hermano. Rechazo al pecado, reconoces que el pecado has cometido contra Dios, y un cambio en el corazón, ¿verdad? Que esto tiene como consecuencia que tú vivas de una manera que diferente.